Que el Señor les bendiga esta tarde. Damos gracias al Señor por cada uno de aquellos que ha tenido la intención y se ha dado el tiempo de poder ver las clases que estamos llevando a cabo. Todos sabemos que no podemos tener escuela dominical hasta que todo esto pase, pero no podemos dejar de enseñar, por lo tanto la palabra del Señor se sigue entregando a través de online. Las clases están siendo llevadas para ustedes, para que puedan ustedes compartirla, pero también para que puedan aprender de ellas y no cesemos de aprender, porque es necesario que la iglesia sea enseñada para que pueda educar a otros. También dar gracias al Señor por nuestra hermana María Eugenia, ¿verdad?, que estaba llevando la clase la semana pasada, el de la oración. Pido la oración por María Eugenia y por Sergio, la familia Araya Fuentes. Ellos se encuentran bastante delicados de salud. Lamentablemente han estado complicados durante bastante tiempo. Pido la oración por ellos, pido la oración por su familia en general, por su mamá, por su papá. También el padre de nuestra hermana María Eugenia está hospitalizado, bastante complicado. Y eso también anímicamente le ha afectado. Recordar que también es mi familia, somos primas y todo esto también nos ha tenido un poco afectados, también con otros familiares que tenemos un poco complicados. Pero no significa que la fe falle, no significa que no creamos que Dios va a hacer su misericordia en nuestra familia y va a responder cada una de las necesidades que hoy tenemos. Bueno, comenzamos entonces con la ayuda del Señor esta clase que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar, para que el Señor bendiga todo lo que se haga en esta hora. Le damos gracias, Señor, por la bendición que nos da de poder reunirnos, de poder, Señor, por sobre todas las cosas, tener la inquietud de poder aprender de su palabra para poder enseñar a otros con sabiduría y entendimiento. Bendiga en esta hora, Señor, cada hermano, cada hermana que tiene este tiempo disponible para poder escuchar, para poder analizar y para poder crecer, Señor, en el conocimiento de su palabra. Bendígales grandemente, Señor, abra su entendimiento y que podamos ser de bendición mutuamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es la Biblia entonces? Y vamos a empezar para entender un poquito de historia. Vamos a avanzar más rápido sobre esto, que es más que nada para que haya un pequeño entendimiento de la historia de cómo nos llegó la Biblia. Desde la duda que Satanás sembró en Eva, en Génesis 3.1, la humanidad ha cuestionado la palabra de Dios a lo largo de la historia. Son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. 1189 capítulos, 31 y 173 versículos. Hay mucho material en la Biblia que atrae a la gente muchas veces a cuestionarla más que a poder ser beneficiados por ella. Entonces, ¿de dónde salió la Biblia? Que son las preguntas muy frecuentes. ¿Quién es el autor? ¿No se habrá perdido algún libro? ¿Quién dice la Biblia de sí misma? ¿Qué tan fieles son las traducciones que hoy día podemos tener? ¿Cómo la Biblia llegó a nuestros días? Se sugiere, se seguirá escribiendo más aparte de los 66 libros. ¿Quién determinó y sobre qué base la Biblia estaría compuesta de la lista de 66 libros que hoy conocemos? En fin, preguntas que de una u otra manera se nos pueden hacer, nos podemos hacer o nos pueden hacer la pregunta en algún momento. La escritura fue escrita en un periodo de más o menos 1500 años y sobrevivió, y ha sobrevivido más de 2000 años. Fue traducida a miles de idiomas. ¿Qué previene la Biblia de ser alterada por los hombres y descuidada o con malas intenciones? ¿Qué fue lo que impidió que pudiera quedar hasta ahí, como un libro más? ¿Merece nuestra Biblia actual ser llamada la palabra de Dios? Todos estos cuestionamientos en algún momento se pueden hacer, se pueden realizar. Hoy más que nunca que la gente tiene sobre sus pensamientos muchas ideologías y están también muchos de ellos hoy día en comparaciones con otras religiones y se están levantando cada día sectas, ¿verdad? Muy confundidas que a veces incluso toman como base nuestras normas, nuestras normas de vida, nuestras normas de reglas, como también otras toman doctrinas muy parecidas a las que tenemos, pero después cuando vamos viendo nos vamos dando cuenta que están totalmente perdidas de lo que realmente la palabra de Dios nos quiere decir. Contenido de la clase de hoy entonces, que es la Biblia. Esto es un estudio que en algún momento se nos presentó en el seminario, estoy compartiendo con ustedes, porque es un libro único, evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. El nombre es Biblia o Biblos, que significa libros, es un libro compuesto de 66 libros y se conoce como escrituras. Ya ahí están algunas de las citas para que ustedes después las puedan buscar, ¿cierto? Y puedan corroborar todo lo que yo les estoy diciendo. Se conoce entonces como la palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios para nosotros. Quiero recalcar que la Biblia no es un amuleto.
¿Qué significa esto? No significa que yo voy a poner la Biblia en el Salmo 91, abierto en alguna parte de la casa, y ese lugar va a quedar protegido mágicamente. La Biblia no es un amuleto, tampoco es un objeto de adoración. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, es lo que Dios me enseña a mí cómo dirigir mi vida, por eso me redarguye. Me enseña de qué, de mis errores para poder corregirlos a través de lo que el Señor me ha enseñado a hacerlo. Encontramos hombres, mujeres, situaciones, problemas muy parecidas a nosotros, porque los hombres de la Biblia no eran extraterrestres, no eran fantasmas, eran tan humanos como nosotros. Por lo tanto, estaban expuestos a debilidades, a dudas, a falta de fe, o a situaciones familiares muy parecidas a las nuestras, donde de una u otra manera salieron algunos airosos, otros no tanto, y eso nos enseña cómo el Señor nos dirige nuestras vidas de acuerdo a su voluntad y a los propósitos que Él tiene. Biblos, lo que acabamos de ver, de dónde proviene, y esto proviene cerca de la capital del Líbano, Beirut, y se encuentra donde se encuentran las ruinas de la que fuera la principal ciudad de Fenicia. Biblos, en este caso, un destacado puerto marítimo durante el siglo II a.C., a orillas del mar Mediterráneo, y uno de los ejemplos de urbanismo más antiguo. Su nombre aplicado por los griegos al papiro que importaban desde la ciudad es el origen de la palabra Biblia. Recuerden que la palabra original venía en papiros, ¿verdad? Según lo que se explica, en algún momento se nos explicó cuando compramos un papiro, cuando el Señor nos permitió viajar a Egipto, debería durar más de 2000 años un papiro. Así que no vamos a estar Dios para ver si fue así, pero esperamos que mucho de lo que ellos dicen sea cierto. Bueno, las Biblias se encontraron restos de Isaías, ¿verdad? Y todo eso se fue recopilando para poder hacer lo que hoy tenemos en orden, porque la Biblia originalmente no estaba en ese orden, pero hoy tenemos una Biblia ordenada entre Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde podemos estudiarlo de una manera ordenada y a la vez poder aprender de ella y que se nos enseñe de ella de acuerdo a los escritos como están hechos desde Génesis, que es el principio, hasta Apocalipsis, que es el final. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento 27, está el Pentateuco, la Ley de Moisés, los históricos, que son 12 libros, los poéticos son 5, proféticos 5 mayores y 12 menores, el Nuevo Testamento con 4 evangelios y los hechos, las epístolas de Pablo, 13 cartas, las epístolas generales, 8 cartas, Hebreo, Judas, y Apocalipsis de Juan. ¿Por qué es un libro único? Fue el primer libro impreso en Alemania en 1450 por Gutenberg. Fue el primer libro impreso. ¿Por qué es un libro único también? Es el libro más distribuido. En cada casa hay por lo menos una Biblia, en cada hotel hay un Nuevo Testamento. ¿Por qué es un libro único? Tercero, publicado en más idiomas, 1200 idiomas y 1000 dialectos, y se sigue traduciendo. También hoy día tenemos la posibilidad, como sabemos a través de algunas misioneras y de algunos misioneros, cómo la Biblia se traduce al lenguaje que tienen estas etnias, donde tal vez nunca han visto la nieve, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se habla en la Biblia de que nuestros pecados serán blanquecidos como la nieve, ¿verdad? Ellos tienen que traducirlo de acuerdo a su dialecto para que sea comprendida, no alterada, no cambiando lo que se quiere decir, sino haciendo entender más o menos el dialecto que ellos tienen, para no ser invasivos con respecto a lo que ellos están recibiendo de la palabra del Señor. Fue escrito por 40 autores diferentes, como Pedro, que era un pescador, Amós, un pastor, Josué, un militar, Nehemías, un copero, Daniel, un primer ministro, Lucas, un médico, Salomón, un rey, Mateo, un cobrador de impuestos, Pablo, un rabino. Fue escrito en un periodo de 1500 años, fue escrito desde diferentes lugares, Daniel Babilonia, Pablo de Roma, etc. Contiene diversa literatura, historia, filosofía, derechos, biografías, poesía, cartas, amonestaciones, exhortaciones. Porque es un libro único, seguimos en esta pregunta. Está escrito en 3 idiomas, hebreo, y arameo y griego. Esos son los 3 idiomas en el cual está escrita la Biblia. A pesar de las distancias geográficas del tiempo de los diferentes autores, todo tiene algo que hila con el otro libro, todo encaja. Recuerden que el Antiguo Testamento revela el Nuevo y el Nuevo revela el Antiguo. Nosotros la tenemos completa. Al principio solo estaba el Antiguo Testamento, faltaba todo lo que significa para nosotros conocer a Jesús, la redención, la justificación, la santificación. Hoy nosotros comprendemos todo lo que Jesús hablaba a la luz del Antiguo Testamento. Y eso es tremendamente importante. Todo tiene que ver con algo maravilloso. ¿Y qué es? La redención, la salvación del hombre.
todo nos lleva ¿a qué? A Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros para redimir a su pueblo. La supervivencia en persecución y en tiempo, siempre la Biblia ha sido perseguida, cuestionada, muchos se han levantado para poder decir que no es la palabra de Dios, que son solo obra de hombres y que son pensamientos humanos, pero no es así. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Si bien es cierto, hay muchos autores que la escribieron, el autor principal es Dios, quien dio la inspiración a estos autores a escribirla. El mismo Espíritu Santo habla a través de ellos para nosotros. Por algo es una fuente inagotable de vida. La Biblia es inagotable de vida en los momentos más dificultosos, en los momentos de necesidad, en los momentos de alegría. La palabra del Señor nos enseña, nos alumbra, nos dirige, nos ayuda a entender lo que Dios quiere de nosotros y lo que nosotros debemos responder a Dios. Pese a que pueda ser un libro muy atacado. Más de 2000 veces el Antiguo Testamento clama que Dios fue quien dijo lo que está escrito en sus páginas. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. Malaquías 4:3, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento más de 40 veces la frase palabra de Dios en Marcos 7:13, y validando la palabra de Dios por la tradición, porque muchas veces se va llevando a cabo más tradición que palabra, y eso tenemos que tener cuidado. Jesús predicaba la palabra de Dios, Lucas 5:1. Hechos 4:31, 6:2, los apóstoles predicaban ¿qué? La palabra de Dios. Primera de Corintios 2:17, Pablo, no sabiduría humana, sino de Dios. Segunda de Timoteo 3:15, 16, toda escritura es inspirada por Dios. Hechos 1:1, Dios habiendo hablado por los profetas, Dios mismo hablando a través de ellos, los usaba, ¿verdad? Para poder escribir. Imagínense que la palabra llega a un momento a poder llegar desde el Antiguo Testamento, que estamos hablando de bastantes miles de años atrás, y hasta el día de hoy, y así va a seguir por la eternidad, la palabra de Dios sigue siendo útil, sigue siendo hoy inspirada, sigue siendo para nosotros necesaria. ¿Por qué? Porque no se agota su misericordia, no se agota su fidelidad, la fidelidad de Dios no se agota a través de la palabra, sino todo lo contrario. Podemos escuchar sermones una y otra vez sobre el mismo texto, y cada vez que lo escuchemos vamos a escuchar palabra de Dios nueva, como una fuente que está constantemente dando agua viva, fresca y eficaz. Primera de Pedro 1, 10, 11, los profetas inquirieron, ¿verdad?, sobre la palabra, y segunda de Pedro 1, 20, hablando siendo inspirados. La palabra del Señor, tenemos que entender que ya el hecho de haber sido escrito durante tantos años, muchos científicos se tuvieron que basar en ella, otros la ignoraron totalmente, pero la palabra del Señor ya había descubierto, según William Harvey en 1627, descubrió que la sangre era lo que daba la vida, pero la Biblia ya lo decía hace 1500 años antes, Levítico 17:11. Evidencias externas y científicas. La redondez de la Tierra fue una teoría propuesta por Galileo y confirmada por Magallanes, pero la Biblia hacía alusión a este hecho 750 años antes de Cristo. Y 1500 años antes de Cristo dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, Job 26:7. En la arqueología, lugares que narra la Biblia eran ciertos. Nada de lo que está en la Biblia son mitos. Muchos dicen que son mitos, que no fue así, que es algo que no debemos creer, que tenemos que pensar, que solamente fue algo humano, por lo tanto no es tan cierto, y no es así. La Biblia habla de lugares reales, que son ciertos hasta el día de hoy. Si bien es cierto, muchos de ellos han cambiado de nombre, pero siguen siendo ciertos. La escritura en el tiempo de Moisés, momia de reyes mencionados como Ramsés II. El rollo del Mar Muerto, como les decía, descubierto en una serie de cuevas en Jordania, en la región de Qumran, más de 600 manuscritos de cuero o papiro, 2 de las copias más antiguas conocidas de Isaías casi intactas, y fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento. 3 proféticas, todas las profecías, todo lo que se ha dicho hasta hoy se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Nosotros creemos que estamos ya en los últimos tiempos, aunque es el principio, ¿verdad? Como dice Mateo, de dolores, sí, estamos viviendo los últimos tiempos y todo se cumple a la luz de la palabra del Señor. Tal vez usted en algún momento durante todo este tiempo ha escuchado algunas predicaciones de antiguos predicadores que lo hicieron tal vez incluso hace 10, 20 años atrás. Y usted los va a escuchar y va a decir, oye, es como que estuviera hablando de hoy.
¿verdad? Porque la palabra del Señor, las profecías se cumplen de acuerdo a los tiempos que Dios tiene predestinados en la palabra y también de acuerdo a los tiempos que vivimos y lo que se vivirán más adelante. Profecías como el nacimiento, el lugar donde nació Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección, la toma de Jerusalén también en el año 70. Entonces, se entiende por Biblia hebrea el texto original, ¿verdad? Y se refiere al texto en hebreo arameizado, la traducción de Esdras, no el texto en paleo hebreo antiguo. A la Biblia hebrea se le conoce con los siguientes nombres, Tanakh o Migra. Migra significa lectura. Vamos a hacer la Torá, enseñando para vivir. Los nombres de cada libro se denominan con la primera o una de las primeras palabras con que empieza el texto. Y estos son los primeros 5 libros conocidos como el Pentateuco. Entonces tenemos acá al principio Bereshit y Shemot, que significa nombre. Vaikra llamó, que es Levítico. Bamidbar, que es desierto, que es números. Devarim, que es hablar, Deuteronomios. Y los Nebihim, que es la segunda división de la Biblia hebrea después del Pentateuco, que viene después del Naví, que traduce profetas. Entonces esta es la sección formada por los profetas. Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Aquí tenemos los profetas mayores, que son los que tienen más escritos, y los profetas menores son los que tienen menos escritos, no más que eso. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Jonás, Zacarías, Malaquías, Miqueas. Los Ketubim es la tercera división de la Biblia hebrea después del Nebihim. Ketubim, que traduce escritos. Aquí tenemos entonces los profetas, los escritos y la Torá. La Torá, recuerde que entonces es el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces vemos acá que la Biblia, ¿verdad?, se divide en el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. El Antiguo Testamento tiene los libros de la ley, que son 5, los libros históricos, que son 12, los libros poéticos, que son 5, profetas mayores 5, profetas menores 12. Nuevo Testamento con 27 libros, los evangelios, que son 4, históricos 1, cartas paulinas 13, cartas generales 8, profético 1. En total, son entonces 66 libros. Aquí vemos también una división bastante importante. El Nuevo Testamento, los históricos, las cartas paulinas, las cartas católicas, Apocalipsis, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los históricos, los sapenciales y los proféticos. Bueno, vamos a pasar entonces a entender, después que entendimos un poquito de historia, ¿cierto? Y entendemos también que la palabra del Señor que hoy tenemos, no sería posible que la tuviéramos si el Espíritu Santo no hubiese dirigido el canon por el cual fue ya determinado para que quedara como hoy quedó. Puede haber mucho más historia, pero no quiero confundirlos con eso, ni tampoco perder la importancia que de lo que tenemos que estudiar hoy. Es importante que nos aprendamos también el índice, que sepamos dónde está Génesis, dónde está Apocalipsis, dónde está. Es importante que podamos navegar en ella. En la medida que nosotros nos vamos relacionando con la Biblia, la vamos comprendiendo, la vamos entendiendo, la vamos atesorando, y vamos entendiendo también de qué trata cada uno de sus libros, ¿verdad? Y así podemos tener un entendimiento más claro para poder leerla y para poder escudriñarla y, por supuesto, para poder compartirla, que es la idea de que cada uno de nosotros podamos compartir la palabra del Señor con alguien que no lo conoce. Entonces, cuando regalamos la palabra del Señor, debemos enseñarles a estas personas también a cómo leer la Biblia, ¿verdad? Y a entender que, insisto, no es un amuleto, sino es la palabra de Dios que tiene la disposición y que tiene la utilidad de poder bendecir nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Por algo necesario leerla diariamente, es necesario tenerla como el pan de vida, ¿verdad? Como aquello que nosotros podemos ingerir para poder tener y saciar nuestra hambre o nuestra necesidad. Vemos acá entonces toda la armadura de este varón, ¿cierto? De este soldado romano, el casco, la coraza, el cinturón, el escudo de la fe. Pero vemos que la espada, dice efectivamente acá en Efesios 6, la espada del Espíritu. Y la espada que conforma cada uno de los elementos que tiene que ver con este hombre de guerra, significa
que esta espada tiene que ver directamente con que el Espíritu Santo es aquel que nos enseña a escudriñarla. La palabra de Dios es el escudo ante las mentiras del diablo. No olvidemos que somos atacados constantemente, acechados, influenciados, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, con dudas que hoy más que nunca se van a levantar, con cestas, con pastores que dicen serlo, con hombres que muchas veces solo quieren lucrar a través de la fe, o con hombres débiles que por algún otro motivo han caído, y nosotros, si no tenemos nuestra fe puesta 100% solo en Cristo, no le quepa la menor duda que vamos a caer junto con ellos, porque nosotros, para poder entender quién es Dios, para poder entender el propósito de Dios con nuestras vidas, para poder llegar, ¿verdad?, a poder hablar de Dios con una ligereza y con entendimiento, tenemos que escudriñar la palabra. La frase, la espada del Espíritu, se menciona solo una vez en la Escritura, en Efesios 6:17. La espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usar con el fin de estar preparados para la lucha eficazmente. ¿Contra quién? Contra el enemigo. La espada es un arma tanto ofensiva como defensiva, usada para protegernos, unos del daño que nos puede causar el enemigo, pero también para vencerle. Para un soldado era necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada, a fin de obtener el máximo beneficio de ella. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque la espada me sirve para vencer, pero para que yo pueda entender la palabra del Señor, tengo que tener fe en quién fue el que inspiró la palabra. Por lo tanto, leerla por leerla, como hay muchos teólogos, como hay muchos hombres que incluso enseñan en la universidad filosofía y enseñan religión, pueden saber mucho de la Biblia y conocer muchos escritos, pero no tienen fe en ella, por lo tanto lo ven como un libro más, siendo que la palabra del Señor, con fe, tiene un poder que nosotros muchas veces ni siquiera podríamos llegar a comprender, porque penetra en nuestro corazón y pone en nuestro corazón la esperanza y la fe en nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, y alivia nuestra alma en más de una ocasión. Todos los soldados cristianos necesitan el mismo rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas de este mundo. Por lo tanto, necesitamos saber cómo manejar la palabra. Solo entonces se convertirá en una defensa efectiva contra el milagro y una valuable arma ofensiva para la destrucción de las fortalezas, del error y de la mentira. Recuerden que Satanás nos ataca una y otra vez de una forma muy sutil, que es poniendo una mentira, pero disfrazada de verdad. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. ¿Cómo saber distinguir que esta verdad, que puede ser cierta, está disfrazada, ¿verdad?, de una mentira, o al revés, una mentira disfrazada de una verdad? ¿Cómo lo puedo saber? Y eso lo puedo discernir a la luz de la palabra, al tener comunión con ella, al tener fe en ella y al dejar que el Espíritu Santo, por supuesto, nos ayude a entenderla. La palabra, aquí en Hebreos 4:12, aquí la palabra es descrita como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La espada romana comúnmente era de dos filos, haciéndola más efectiva para perforar y cortar por ambos lados. La idea de la escritura de penetrar significa que la palabra de Dios llega hasta el corazón, el centro mismo de la acción, deja expuestos los motivos y los sentimientos de aquello a quien toca. La palabra del Señor traspasa los muros más fuertes, las situaciones que muchas veces se han puesto sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, se han levantado murallas tremendamente imposibles de derribar, porque las hemos ocultado, porque las hemos nosotros mismos hecho, ¿verdad?, con ciertas formas de vida, con ciertas formas de poder mantener nuestro carácter activo, ¿cierto? Y mantenemos ahí esta muralla donde no dejamos que nadie penetre, donde no dejamos que nadie pueda entrar. Bueno, la palabra del Señor, dirigida a través del Espíritu Santo, no le quepa la menor duda que penetra el corazón más endurecido y cambia y transforma, porque nos dirige, nos enseña. El propósito de la palabra, la Biblia, es fortalecer y permitirnos resistir los ataques de Satanás y las dudas. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra, ¿para qué? Para salvar las almas, para darle la fortaleza, para alcanzar la madurez espiritual, para ser salvados por el Señor. En la medida que conozcamos, comprendamos y entendamos la palabra, seremos más útiles y haremos la voluntad de Dios y más eficaces para permanecer firmes en contra de todo lo que venga. Mira esta imagen. Si hay algo que en algún momento
en algunos de los viajes que el Señor nos ha permitido hacer, me dejó bastante impresionada, fue haber ido a Egipto, y en Egipto no hay semáforos. Qué importante es el semáforo, porque es una ley. El semáforo nos advierte, el semáforo nos da el tiempo para pasar, para detenernos, ¿cierto? Y provoca el orden en una ciudad. Mira acá la ciudad que está en su lado derecho, ¿verdad?, de la pantalla, cómo quedan estos vehículos todos ahí, unos entre otros, porque no hay nada que los dirija. Así es la palabra del Señor, porque es el gran principio de la ley, en la palabra del Señor. Y debemos entender que el amor de Dios es por sobre todas las cosas el atributo más importante de nuestro amado Salvador. Por lo tanto, la palabra del Señor, que es su ley, es aquella que nos ayuda a dirigir este camino de acuerdo a lo que Él tiene ordenado para nosotros. Imagínense un barco que necesita ir a algún lugar específico. La palabra del Señor es el timón de ese barco que me va a poder guiar por el lugar correcto para llegar al fin que Dios quiere. Él también está expresado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El atributo más importante de su Dios, de mi Dios, de nuestro Dios, es el amor. Él es fiel, Él es justo, verdadero, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero sobre todas las cosas, por amor, nosotros hoy tenemos vida y tenemos la redención. El amor de Dios sobrepasa todo el entendimiento humano. El Señor Jesús lo expresó de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¡Wow! ¿Cuáles son tus mandamientos, Señor? Ahí están, escritos en la palabra del Señor. Esa es aún hoy día la prueba más decisiva. Si le amamos, guardamos sus mandamientos contra todo lo que está sucediendo, contra todas las leyes humanas, cuando nos pueden llamar de ridículos, cuando nos pueden llamar de fomes, cuando nos pueden llamar de hombres o mujeres que hoy día no estamos a la moda o no estamos en el pic, porque no hacemos lo que los demás hacen. El Señor nos ordena a través de su palabra a guardar sus mandamientos para agradarle. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La actitud del corazón es la que evidencia la obediencia y también evidencia la desobediencia. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos de una vez y para siempre que obedecer al Señor es parte de conocerlo. No puedo obedecer una ley que no conozco. Tengo que conocerla, meditarla y darme cuenta que las leyes que Dios ha puesto, que sus mandamientos siempre son a mi beneficio, siempre son para mí, para poder llevarme a mí bajo un camino que corresponde, ya sea moral, ya sea cultural, ya sea espiritual, emocional y físicamente. El Señor nos enseña de todo. La palabra del Señor es como una enciclopedia. Ahí tenemos todo lo que necesitamos para poder llegar de una u otra forma a comprender lo que Dios quiere, ya sea de nuestra familia, ya sea de los trabajos, ya sea de hijos, de esposos, en fin. El Señor dejó todo preparado y listo para advertirnos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, todo lo que íbamos, lo que vivieron, lo que vivimos y lo que ha de venir. Debemos guardar todos los días los mandamientos para que a los hijos también les fuese llevada la palabra del Señor y para que les vaya bien para siempre. Isaías 29:13, Dios dijo lo siguiente: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Recuerda cómo el profeta Samuel reprendió al rey Saúl? Ciertamente el obedecer es el mejor de los sacrificios y prestar atención prestar atención que la gracia de los corderos. Primera de Samuel 15:22. Cuando el Señor Jesús le encargó su misión a Simón Pedro, le hizo una pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:16. Oye, Israel, cuida todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor para que te vaya bien en la tierra donde fluye leche y miel y se multipliquen todo lo que el Señor ha dicho y ha hecho a favor de tus padres. Ellos habían prometido obedecer los mandamientos del Señor. Sin embargo, como lo sabemos, y como somos nosotros también, el pueblo de Israel fracasó una y otra vez. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Esta es una declaración considerada para muchos teólogos como una declaración más grande de todo el versículo de la Biblia, en el versículo 4 de Deuteronomio. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Dios es uno.
Dios no comparte su gloria, Dios es celoso. Y en esa obediencia, nosotros vamos a ir entendiendo que no puede haber nadie sobre Dios en nuestras vidas. Y esa es una lucha constante, eso es una oración constante, eso es un escudriñar la palabra constantemente. Porque sí, nosotros como humanos constantemente ponemos algo sobre Dios. Ese algo es el que nosotros nos aferramos, en lo que nosotros confiamos, en lo que nosotros creemos que nos mantienen bien, que nos mantienen bien parados, que nos mantienen bien equilibrados, económica, física, espiritualmente, familiarmente. Y muchas veces, si lo analizamos, no es Dios. Es algo o alguien, pero no es Dios. Y Dios es uno, y no hay otro. No hay otro. La Trinidad en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Deuteronomio 6, 7, 9 dice, le repartirás a tus hijos la palabra, y le hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de las casas y en sus puertas. Aunque Israel vivía en un mundo idólatra, la orden de Jehová era: no tienes que contaminarte con los pueblos vecinos, ¿verdad? Porque ellos adoraban a otros dioses. Por lo tanto, ellos debían entender que el Dios de Israel era uno solo, monoteísta. No habían más. Dios uno es. Este es el mensaje que ellos debían llevar en testimonio, en vida, en palabra, en leyes para su pueblo, que hoy también nosotros debemos llevarlo para aquellos que no conocen a Dios y ponen toda su fe en una hoja de matico, en una planta, en una pata de conejo, en una, no sé, lo que hoy día muchos piensan que tienen que andar trayendo sobre el cuerpo para poder sentirse protegidos. La palabra del Señor leída en la mañana, después de una oración, es la palabra más efectiva, pero tampoco la vea como que fuera a sacar la suerte o como que fuera astrología. Vamos a ver qué me dice hoy el Señor y sacamos un pan de vida. No, la palabra del Señor debe ser meditada, debe ser llevada a cabo de acuerdo al propósito de Dios, debe ser leída en todo su contexto. Recuerde que la palabra tiene un contexto histórico, de acuerdo a lo que sucedía en la época, ¿verdad? Y luego el Señor va a hablar a mi vida de acuerdo a lo que sucedió, pero no significa que yo puedo trasladarla como yo quiera o sacarla de contexto para poder ajustarla a lo que yo considere mejor. La palabra del Señor es única y para siempre. Lo que yo debo hacer es leerla de acuerdo a su contexto histórico para entenderla y no confundirla y mucho menos adaptarla a una cultura que muchas veces es machista, que muchas veces tiene muchos ideales que no corresponden a lo que nos está pidiendo. Por lo tanto, la palabra del Señor en su contexto histórico debe ser bien leída. Debo retroceder, debo avanzar, debo leer tal vez muchos capítulos para entenderla. Por lo tanto, el pan de vida es una referencia, no es un motivo de que hoy cómo me va a ir. No, a usted le va a ir bien. Y de acuerdo a lo que Dios considere en su voluntad, Dios dirá cómo estará ese día. Pero la fe no debe fallar por nada, ni por todo lo que pueda suceder. Salmo 119:11, David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Allí es donde usted y cada uno de nosotros deberíamos tener guardada la palabra. ¿Dónde? En el corazón. Para que se la repitamos ¿a quién? A nuestros hijos, para que podamos hablar con ellos en todo momento de su palabra, para que la podamos llevar en la frente, en nuestra mente, en nuestro corazón. Quiero hablar un poco ya para ir terminando sobre Jesús. Recuerden que Jesús, cuando vino a la tierra, cuando se hizo hombre, cuando se despojó de su gloria para poder estar entre nosotros y llevar el sacrificio de la cruz por nuestros pecados, Jesús tenía la intención de que nosotros le imitásemos a Él. Él no necesitaba tener ninguna conversación con Satanás. Satanás sabía muy bien quién era. Lo que Jesús hacía constantemente era que nosotros pudiéramos entender que Él, siendo 100% hombre y 100% Dios, estaba también sujeto a muchas situaciones difíciles, a muchas situaciones de tentación siendo hombre. Pero Él pudo haber dicho solo 2 palabras y Satanás tendría que haber desaparecido. Pero Él nos enseñó cómo defendernos. Y esta es una de las pasajes de la Biblia que más me gusta, porque es donde nos enseña cómo defendernos. ¿Y nos enseña con qué? Con la espada. Con la espada, que es la palabra, poder entenderla, poder llevarla a cabo, poder manipularla en el momento correcto, en el momento oportuno. Y solo eso se logra si yo tengo un contacto constante con ella, si yo estoy en una lectura constante de la palabra, si yo estoy meditando en ella, rumiando, como rumean las vacas, ¿verdad? Rumiando la palabra, pensando en ella, desglosándola, para poder entenderla, para poder llevarla a cabo en mi vida, para ponerla en práctica y no solo ser oidor de ella. Dice entonces: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos enseña a usar la palabra en esos momentos? Cómo el Señor nos enseña que nos va a recordar los versículos bíblicos, que voy a usar con fe en Cristo, que voy a usar con fe y entendimiento de aquel que me ha hablado, de aquel que me los ha enseñado. No puedo hablar de la palabra sin fe. No solamente me voy a convertir en un lector de un libro más, porque la palabra yo la tengo que entender por fe, de que es quien la escribió. Dios la escribió. ¿Para qué? Para alentar mi vida, para llenar mi vida, para darme las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento, el camino. Escrito está, una y otra vez le dijo a Satanás, sin miedo de vencer, sin miedo de decir, no, es que no sé qué hacer. Dios está contigo, Dios te enseña, Dios te disciplina, Dios te redarguye a través de la palabra. Por eso, muchas veces nos falta mucho por conocer, aún lo que está escrito, pero esa hambre de la palabra no puede faltar. Tienes que comer día a día. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin ingerir alimento? 2, 3 días, los robustos, los más robustos. Una semana, 4 días, no lo sé. Pero el tiempo que estamos sin comer, nos vamos a ir debilitando, 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 y va a llegar un momento en que nos vamos a poder estar de pie. Si no tenemos esta comunión con la palabra del Señor, si no tenemos el hábito de leerla, de escudriñarla, de entenderla, vamos a terminar débiles. Vamos a terminar espiritualmente incluso muertos. Porque vamos a dar más oído a una predicación que escuchamos, a otro libro que leímos. La palabra no se puede comparar con nada. Todo comienza desde la Biblia. Sí puedo leer comentarios, puedo leer libros, ten cuidado con los libros y con los autores también. Podemos leer mucho, podemos escuchar a muchos predicadores, pero nuestro origen para comprender todo parte siempre desde la Biblia. Porque podemos escuchar a un predicador que tal vez pueda estar errado lo que está diciendo y nos vamos a quedar para siempre bajo lo que se dijo y no lo que realmente la Biblia quería decirnos. Por lo tanto, debemos atesorarla, protegerla, cuidarla. Nadie tiene la autoridad de agregar algo a la Escritura y tampoco de quitarle. No van a haber más libros escritos. Apocalipsis 22, 19. Nada va a poder compararse con la palabra. Ella va a seguir porque es infinita y es para siempre, es viva y eficaz, ¿verdad? La palabra es viva y eficaz. La palabra va a seguir llegando a todas las generaciones. Ella no muere con los siglos, ni muere con las leyes, ni muere con lo que se levante hoy día en contra de Dios, porque hoy día vemos que todo está en contra de Dios, las leyes, la moralidad va en contra de Dios, pero Dios sigue más permanente y fuerte y eficaz que nunca, y la palabra del Señor para su pueblo sigue siendo la espada más importante. Por lo tanto, la palabra de Dios no tiene errores, la palabra de Dios sobrepasa los tiempos, la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es algo que para el cristiano hoy más que nunca es tremendamente necesaria. No podemos pensar que podemos seguir adelante desconociendo lo que Dios realmente quiere de nosotros. No podemos seguir trabajando muchas veces pensando que solamente con lo que se dijo una vez quede lista. No podemos pensar que muchas veces lo que decimos o lo que se nos dice es lo único que podemos llegar a aprobar o lo único que podemos llegar a decir, que son 2 o 3 versículos que en algún momento se nos enseñó. La palabra del Señor es para todos y para cada uno de nosotros el pan diario de nuestras vidas. Por eso es tan importante que podamos estar constantemente en búsqueda de ella, que podamos constantemente ver cómo el Señor nos va a hablar a través de ella. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo
del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con todo, cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra está hecha para que su pueblo, nosotros, aprendamos a poder llevar a cabo lo que Dios quiere de nuestras vidas. Acá me gustó mucho esta imagen que pude encontrar para poder compartir con ustedes. Dice, y está puesto acá cada una de las letras, dice que la palabra del Señor equipa, santifica, produce, alimenta, discierne y ayuda. La espada del Señor. Tenemos que entender que si la palabra de Dios es inmutable, tenemos que saber que no está sometida por ninguna situación a una condición temporal. La palabra del Señor va a seguir traspasando generaciones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el Señor nos hace entender que toda la oscuridad que nos puede rodear, todo aquello que nos pueda influenciar, todo aquello que pueda incluso en algún momento hacer tambalear nuestra fe, porque también podemos ahí empezar a desequilibrarnos. La palabra del Señor es aquella que nos va a decir una y otra vez, escrito está que Dios jamás te va a dejar, nunca te va a abandonar, que Él tiene para ti promesas, que Él está siempre dispuesto a llenar tu mesa, que Él tiene en su corazón solo pensamientos buenos para ti, que Él es tu Padre, que Él siempre extiende sus alas a tu favor, que Él manda ángeles a protegerte, que Él es el Señor de tu vida. La palabra del Señor, necesaria como el pan, como el alimento, lumbrera nuestro camino, mandamientos, leyes necesarias para dirigir y saber dónde vamos. Es necesario escudriñarla cada día. Que el Señor les bendiga grandemente esta tarde. Espero que sea de gran bendición esta lección para ustedes y que podamos escudriñar la palabra. Comience leyendo los evangelios, comience leyendo algunos de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, mujeres de Dios del Antiguo Testamento maravillosos, y empiece a relacionarse con sus historias y verá cómo el Señor habla a su vida. Les bendigo grandemente esta tarde. Bendigo y honro el nombre del Señor por darme esta oportunidad de poder llevar a cabo esta clase. Confiamos en el Señor que nuestra hermana María Eugenia esta semana va a salir de toda esta situación de enfermedad y va a seguir dando las clases de discipulado. Dios bendiga grandemente a Sergio, su esposo, a sus niños, a su madre, a su padre, a nuestro viejito Alfredo, que mi Señor lo proteja también de todo mal. Así que agradezco al Señor esta oportunidad. Dios les bendiga grandemente. Y no se olvide, escudriñar la palabra del Señor. Y no se olvide que no es un amuleto, es viva, es eficaz, es inmutable, es inerrante, es para siempre. Que el Señor les bendiga.